Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer live de Impuestos Express, un espacio interactivo que tiene el objetivo principal de absolver dudas del ámbito tributario nacional, un live con invitados especiales. A pedido de nuestros participantes y comentarios en nuestras redes sociales, nuevamente vamos a conversar del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Saludamos a nuestra conductora de la jornada, Erika, bienvenida. También a Miguel León, gerente general de Impuestos Nacionales. Saludamos a todas las personas que se van conectando en este momento. No se olviden a compartir nuestro live y tap a la pantalla para generar mayor interacción. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live Impuestos Express del Servicio de Impuestos Nacionales. Y como dice la cueca, no hay primera sin segunda. Este viernes 26 de abril abrimos este nuevo espacio, esta nueva puerta virtual para conectarnos a través de Impuestos Express por la cuenta oficial del TikTok del Servicio de Impuestos Nacionales. Bienvenidos a este paseo por el mundo tributario y a pedido de ustedes nuevamente vamos a tocar el tema del vencimiento de las utilidades de las empresas IUE. ¿Qué tal? Bienvenido. Para empezar, por favor, cuéntenos qué es el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE y qué actividades económicas fenecen y deben declarar y pagar este impuesto el lunes 29 de abril. Bueno, Erika, nuevamente explicando el IUE, ¿no? Como decía el anterior día, el IUE es un impuesto anual, se lo paga una vez al año, recae sobre las utilidades que obtiene el contribuyente. Y las utilidades provienen de una relación de ingreso menos gasto, ¿no? A los ingresos hay que hacer algunos ajustes, como nos indica nuestro decreto supremo, y también a los gastos, ¿no? Hay criterios para hablar entre lo deducible y no deducible. De ese resultado se obtiene la base imponible, que es la utilidad de la empresa, y ahí se le aplica el coeficiente del 25%, el cual es el impuesto que va a pagar nuestro contribuyente y lo va a declarar en el formulario 500. ¿Quiénes pagan? Las empresas unipersonales, las empresas jurídicas, societarias, las empresas estatales que tienen un cierre de gestión fiscal al 31 de diciembre, es decir, van a pagar por la gestión 2023 y establece los 120 días. El vencimiento por eso recae para declarar el formulario y pagar el impuesto este 29 de abril. Pero ahí, Erika, te quiero dar una noticia, bueno, y también a nuestros contribuyentes y seguidores que estamos acá. Había una consulta la anterior semana que nos decían, ¿habrá prórroga? Y bueno, pues yo decía que la administración tributaria está evaluando ese aspecto en función a la petición que nos hacían nuestros contribuyentes y los colegios de contadores o auditores, ¿no? Sí. Algunas cámaras que nos habían hecho peticiones. De la evaluación que hemos realizado, obviamente con el objeto de poderles ayudar en este cumplimiento tributario, que es la presentación física o digital de los estados financieros, es que la administración tributaria ha tomado la decisión de prorrogar ese plazo y no va a vencer el 29 de abril, sino es obligación de presentar los estados financieros en físico o digital, se la ha ampliado por un mes más, es decir, hasta el 31 de mayo. La hemos ampliado a través de una resolución normativa de directorio del 29 o del 19 de abril, la anterior semana, y la cual ya ha sido publicado en un medio de comunicación nacional y también está en nuestra página web. ¿Qué es lo que no hemos ampliado y qué es lo que se ha mantenido? Que también está en la resolución. Es la declaración del formulario 500 y la obligación del pago del impuesto a las utilidades. Pero qué buena noticia, entonces reiteramos. La declaración y pago del IUE vence este lunes 29 de abril. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Nacionales ha ampliado la presentación de estados financieros. ¿Nos puede reiterar, por favor, hasta cuándo presentan sus estados financieros y qué tips o consejos recomienda para la presentación de
estos documentos? A ver, tú lo has dicho, hemos ampliado lo que es la presentación de los estados financieros. Ahora, la resolución 4 del año 2018, la resolución normativa 4 del 2018, que reglamenta la presentación de estados financieros, establece qué estados va a presentar, o sea, cuál es la composición de los estados financieros, ¿no? Entonces, la composición de un estado financiero es el balance general, el estado de resultados acumulados, el estado de cambio de situación financiera, que también se lo conoce como el flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros. Son los 5 estados que se tiene que presentar. Eso es lo que compone un estado financiero. Adicionalmente, en función al ingreso, es decir, si el contribuyente ha tenido un buen año y ha podido vender o facturar arriba de los 1.200.000, o sea, 1.200.000 o superior a este monto, recae otra complementación, otra obligación, aparte de este estado financiero que hemos visto los 5 estados. Viene el dictamen de auditoría, ¿no? Es decir, este estado financiero tiene que ser auditado y revisado por un auditor independiente. Y este auditor independiente va a vertir una opinión y va a sacar su informe de auditor independiente, o lo que se lo conoce como el dictamen de auditoría. Pero al mismo tiempo va a revisar 15 anexos tributarios. Estos 15 anexos es la información tributaria complementaria. Al revisarlos va a emitir otra opinión, y esa opinión se va a labrar en el dictamen tributario. Paralelamente, el auditor va a elaborar un informe de procedimientos mínimos tributarios, que es básicamente una explicación cómo ha sido la revisión de cada anexo en función a los impuestos que tenemos. Y bueno, pues esa es la información que lo elabora un auditor independiente, el cual se lo entrega a la empresa, y ese dictamen de auditoría, más los estados financieros, más el dictamen tributario, más la información tributaria complementaria, más este informe de procedimientos mínimos, es lo que entregan a la administración tributaria. Esa es la información o los estados financieros en físico que tienen que hacernos llegar en las plataformas de la administración tributaria. En cambio, nuestro contribuyente que no ha llegado a ese nivel de ingresos de 1.200.000, él simplemente va a elaborar sus estados financieros, que decíamos esos 5 estados, y procederá al envío del formulario 605 de manera digital, ¿no? Entonces, con eso ha cumplido. También envían el 605 en formato digital los que entregan de manera física. Qué buen dato que nos dabas, porque generalmente como contribuyentes a veces pensamos que hemos dado todos los documentos al contador y ya está. Pero quiero que nos recomiendes qué tenemos que hacer nosotros también, cuál es nuestro deber como contribuyentes a fin de justamente pues evitarnos problemas. Bueno, nuestro deber es primero cumplir con las obligaciones tributarias, porque ahí dicen, la administración tributaria me ha sancionado, me ha multado. Sí, pero exactamente. ¿por qué te multé? ¿Por qué te sancioné? Por una infracción que tú cometiste, ¿no? Y las infracciones, obviamente, en nuestro caso, en el ámbito tributario, las multas por incumplimiento a deber formal, ahí viene, por eso es incumplir un deber formal. Entonces, ¿cuál es tu deber formal? En el caso del IVE, tu deber formal es declarar el formulario, ¿no? Entonces, declara el formulario 500 en el plazo. ¿Cuál es el plazo para declarar el formulario 500 para este vencimiento? El 29 de abril. ¿Verdad? Entonces, eso tiene una multa si no lo haces. Ese es el incumplimiento de deber formal. Ahora, el plazo para presentar los estados financieros en físico, los que tienen con dictamen de auditoría, es decir, de 1.200.000 arriba, el plazo se ha ampliado hasta el 31 de mayo. Entonces, ese es el plazo. Si tú no lo haces en ese plazo y lo presentas en junio, por decir, ahí, ¿qué has cumplido? O has incumplido un deber formal de informar, de entregar, ¿eh? Y eso tiene una sanción. El otro incumplimiento o el otro deber formal, la presentación digital de ese estado financiero. La presentación digital está dada a través del formulario 605, que lo realizan a través del aplicativo de escritorio desktop de
estados financieros, ahí llenan todos los datos, en algún caso es simple porque es copiar y pegar, como alguna vez me dijeron un contador. Se empaqueta o se pone enviar y se lo envía y le genera la constancia del envío más la constancia de los estados financieros, ¿no? Ese 605, por ejemplo, Erika, aparte de los 5 estados, tiene otros complementos, tiene otros 2 estados más, que es de control para la administración tributaria. Tiene el detalle del inventario, ¿no? Nos muestra cuál es el inventario valorado, que está en relación a lo que mostramos en el balance general, y tiene el estado de compensación de pérdidas acumuladas, ¿no? Entonces, el contribuyente si obviamente obtuvo una pérdida, lo ha declarado en el formulario 500, y también decía la anterior semana que la pérdida se la puede compensar hasta en 3 años, ¿no? Entonces, en ese formulario, en el 605, en el estado, ahí es donde vamos reflejando esa pérdida, y si hemos tenido compensación, se va deduciendo. Y mientras se van conectando más personas a nuestro live del Servicio de Impuestos Nacionales, te cuento que tenemos preguntas ya de la población que nos está viendo en vivo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Erika. Miguel, vamos a empezar con 3 preguntas para que no lo hagamos tan directo porque tenemos varias. La principal que han solicitado es dudas sobre los estados financieros, si podemos reiterar los plazos para la presentación. La segunda pregunta, que ya la hemos aclarado en varias oportunidades en nuestras redes sociales, pero sería bueno reiterarle: los profesionales independientes pagan el IUE. Y nos vamos a la pregunta recurrente que también hemos tenido en el anterior live. Se trata de gastos deducibles. Nos dicen si las cenas laborales y las donaciones son deducibles y qué requisitos son válidos. Muy bien, adelante, por favor. Bien, primero el plazo. El plazo para declarar y pagar el impuesto, la declaración es a través del formulario 500, y las sin fines de lucro declaran a través del formulario 520. El plazo se mantiene el 29 de abril. Ese es el plazo para declarar y pagar el impuesto. Y les voy a explicar cuál es la ventaja también de hacerlo eso, ¿no? Sin embargo, el plazo para presentar los estados financieros en físico, es decir, llevar con el dictamen de auditoría más el estado financiero a las plataformas de la administración tributaria y declarar ese estado financiero a través del formulario 605, que es igual un reflejo de los estados financieros, ha sido prorrogado hasta el 31 de mayo. Ese sí ha tenido la prórroga. Paralelamente hay algunas empresas que, si tienen operaciones con partes vinculadas a nivel transnacional, ellas presentan un estudio de precios de transferencia, ¿no? Ese documento también ha sido prorrogado conjuntamente a los estados financieros hasta el 31 de mayo. En relación a los profesionales independientes, en la gestión 2022 se emitió el cambio normativo del Decreto Supremo, donde excluye ya a los profesionales independientes para que dejen de pagar el impuesto sobre las utilidades de las empresas, y ellos pasan a ser alcanzados por el régimen complementario al impuesto al valor el RCI. El RCI, ¿no? Entonces, dejan de pagar el impuesto anual y se los pasa al RCI, donde ellos declaran el nivel de ingresos percibidos de manera trimestral. Son 4 declaraciones en la gestión, y ahí tienen esa ventaja, ¿no? De que les sirve todas las facturas en sus compras que ellos pueden hacer, independientemente lo del IVA. Entonces, vámonos con la segunda ellos pregunta. No estarían alcanzados en este año por el impuesto a las utilidades. O la tercera pregunta en este caso. Ahora vayamos por la tercera. Donaciones. Las donaciones, el Decreto Supremo y la resolución administrativa, la 41 del año 1999, establece los requisitos para que esta donación se constituya deducible. Entonces nos establece que, primero, la donación debo realizarle a una entidad sin fin de lucro o una entidad del Estado, ¿no? Entonces, exactamente. Debo tener el carácter de exención del impuesto de esta entidad, es decir, su resolución administrativa de exención del IUE.
Y debo tener un documento de conformidad de que le he entregado el producto y que me lo ha recibido, por decir, una actita de recepción de que efectivamente ha recibido esta donación la entidad. Documentada de esa manera, voy a poder computarme, voy a poderme acreditar esa donación, que al final esa donación es un gasto, como deducible para el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Con relación a las cenas laborales, cena laboral es muy amplio. Claro. ¿Verdad? Si yo soy una empresa industrial, vayamos a una empresa minera, una minera extractiva. La empresa minera extractiva trabaja a las 24 horas, pero los turnos laborales son de 8 horas, ¿verdad? Entonces va a tener un turno que va a estar en el horario nocturno. E incluso están en un campamento. A ellos sí se les habilita y tienen un comedor. Ese gasto sí es deducible, ¿no? Que es muy distinto a que es el cumpleaños de uno de los superiores de la empresa y organicemos una cena. ¿Te das cuenta? Entonces ahí viene la diferencia para ver la naturaleza del gasto, pero sobre todo ese gasto, esta cena, el gasto que voy a realizar, me tiene que permitir en mantener la fuente de mi generación de ingresos. Si con esa actividad yo voy a permitir que sea más productivo, motivar al personal, o sea, me ayuda a mantener la fuente, es decir, me ayuda a mantener la empresa, entonces el gasto sí se computa como deducible. Pero no así, digamos, una fiesta de fin de año, una fiesta de carnavales, compadres, comadres, no. No, porque son temas coyunturales, temas tradicionales, pero que si no haces la fiesta de carnaval, la empresa va a seguir trabajando. Ahora, también en el anterior live nos han consultado sobre la presentación de la memoria anual. ¿Qué características debe tener este documento así a manera reducida? La memoria anual lo presentan las entidades sin fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? La memoria anual te refleja el origen y destino de los recursos que ha tenido y todas las actividades y cómo los ha usado estos recursos esta entidad sin fin de lucro, ¿no? Que generalmente es para beneficencia. La memoria se compone de 3 estados, se podría decir, ¿no? El estado de situación patrimonial, que es similar a un balance general, donde nos dice el origen y destino. El estado de actividades, cómo usó esos recursos, que es similar, por ejemplo, a un estado de resultados, donde tiene el ingreso y el gasto, pero en este caso en el estado de actividad te dice de dónde vinieron esos recursos, ese financiamiento y en qué lo gastaste. Un estado de flujo de efectivo, y obviamente como es una memoria, es un documento en el que pones esos estados y luego los explicas. Y ponen fotos y ponen sus actividades, sus directorios. Es una memoria muy bien estructurada, muy bonita. Pero también se cae en estas entidades sin fines de lucro la obligación de que si el nivel de financiamiento ha sido por un importe igual o superior al 1.200.000, ellos también están obligados en hacerlo auditar estos estados. Entonces nos presentan un dictamen de auditoría externa, nos presentan un dictamen tributario, elaboran también los 15 anexos tributarios, que es la información tributaria complementaria, y realizan el informe de procedimientos mínimos tributarios. En este caso, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer siempre la firma auditora. Muy bien, y sabemos que mientras más gente se va conectando y tapa la pantalla para entrar en contacto con este Impuestos Express Live del Servicio de Impuestos Nacionales, invitamos a más gente que se conecte, hagan sus preguntas, porque hoy les vamos a responder en breve y facilito. Sabemos que hay más preguntas. Adelante, Wilson, por favor. Gracias, Erika. Estamos con más preguntas. Vamos con una con referencia al formulario 500. ¿Hasta qué fecha puedo pagar con la boleta 1000? Nos dice una de las personas. Podemos reiterar el tema de los medios de pago para el IUE. Y tenemos la otra consulta que es respecto a la exención del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Nos imaginamos para una fundación o una ONG.
Y complementando esa, nos dice si las ONGs tienen que presentar igual estados financieros. Creo que ya se respondió en parte, ¿no? A las preguntas. Gracias. Bueno, Wilson, sí, interesantes las preguntas. A ver, fecha, si puedo pagar ¿hasta cuándo pago con boleta 1000? Cuando yo declaro el formulario 500, acá tengo un formulario 500, y obviamente en el CIAD les va a salir en medio digital, y en importe a pagar, por decir, no tengo liquidez, y lo pongo valor 0, porque no tengo y el efectivo, y lo declaro. Se constituye en un pago en defecto, o es decir, le debe a la administración tributaria el contribuyente. El siguiente mes ya tengo los recursos. Ahí procedo a pagar, pero no voy a usar un formulario 500. Voy a usar una boleta de pago, y esa es la boleta de pago 1000. Nuestro sistema integrado de la administración tributaria, nuestro CIAD ahora, ya nos muestra y nos dice pago en defecto o deuda, y nos dice generar boleta. Entonces uno le hace clic al generar boleta y ya está la boleta 1000 llenada, pone el importe que va a cancelar y procede al pago. Entonces, ¿hasta cuándo lo va a usar? Hasta hacer el pago completo de esa deuda tributaria que tiene por el impuesto que habría declarado, pero no pagado. Los medios de pago. Si yo entro al sistema y ya tengo mi estado financiero y digo, ya tengo el resultado, agarro del estado de resultados, digo, muy bien, esta es mi utilidad y tengo por decir gastos no deducibles, eso se va a incrementar a la utilidad, voy a tener mi base imponible. Esa mi base imponible, voy a aplicar el 25% que me va a salir en el formulario y me va a decir, debes tanto, un monto a pagar. Entonces voy a poner, para pagar, pongo aceptar. Y me dice declarar, declaro, le hago un clic y me genera el número de trámite y un código QR. Entonces es el primer canal ahora habilitado en el cual yo puedo hacer el pago ya inmediato. Entonces entro a mi banca móvil y por el banco con el cual yo estoy trabajando puedo hacer ese pago con QR. No tengo habilitado eso o no lo quiero hacer. Tengo el número de trámite. Con ese número de trámite puedo entrar a mi banca por internet, ¿no? Entonces entro al banco de mi preferencia, entro a banca por internet, pongo pago de tributos y con ese número de trámite procedo a hacer el pago del impuesto. Con un solo clic. Con un solo clic. No quiero. Digo no, por seguridad, por el tema del hackeo y todo, digo no. Por la cuantía, pues decir, lo voy a hacer en efectivo. Entonces voy a una entidad financiera y puedo pagar en efectivo o retirar de la misma entidad financiera y hacer el pago. Ese es un pago en efectivo. O puedo elaborarlo a través de un cheque. El cheque va a estar dirigido a la orden de tributos fiscales. Voy a poner el importe, voy al banco y lo presento, ¿no? En una entidad financiera, ¿no? Entonces, son los medios habilitados para que se pueda realizar el pago correspondiente de los impuestos, ¿no? También tenemos otro. Con el número de trámite puedo acercarme a un cajero automático. A los ATMs. A las ATMs, ¿no? Pongo la tarjeta y voy a elegir pago de tributo, pongo el número de trámite y bueno, procedo a pagar. En este caso del Banco Unión, ¿no? Solamente Banco solo Unión. Banco Unión. Pero en todo el país. Exacto. Hemos generado ese servicio con el Banco Unión, ¿no? Muy en bien. Banco Unión pueden hacerlo a través de los cajeros automáticos o ATMs, ¿no? Entonces, es la diversificación de pago de servicios que hemos ido creando para poderle facilitar a nuestro contribuyente el cumplimiento tributario. La exención del IUE, lo explicamos la anterior semana. Las entidades sin fines de lucro son las que pueden acceder a la exención. Condiciones: que no realicen intermediación financiera y no se dediquen al comercio, al lucro, ¿no? Es decir, su actividad tiene que ser de beneficencia, es decir, para beneficiar a algún grupo, un sector, no sé. Entonces, tienen ellos su fin, ¿no? Tenemos dos resoluciones que, si no me estoy equivocando, es la número 30 del 2005
y la del 2006, coincide el número de resolución, con las cuales nos establece los requisitos, personería jurídica. Donde pueden ver a detalle, digamos, Exacto, más adelante ahí están los requisitos para exacto, cumplir. Que es la personería jurídica, o sea, no es un acta de constitución como en una empresa comercial, por ejemplo, ¿no? Sino es una escritura de personería jurídica que te la emite en, pues, la gobernación, la cancillería, en función donde yo estoy tramitando esa personería jurídica, ¿no? Entonces, nos van a emitir eso, voy a tener un estatuto, voy a declarar el origen de mis recursos y obviamente en esa personería jurídica tiene que establecer que soy sin fin de lucro, ¿no? Que una de las condiciones que al final todo el patrimonio que pueda tener como entidad sin fin de lucro no lo voy a poder partir entre los socios, no voy a pagar utilidades. Claro, porque su fin es sin lucro, ¿verdad? Una entidad sin fines de lucro. Exacto. Y cuando cierre esa entidad, pues este año cesamos y se terminó la fundación, todo ese patrimonio tiene que pasar a otra entidad similar o a alguna entidad del Estado. Muy bien. Ahora yo también te cuento que revisando las redes sociales he visto una pregunta recurrente y te la planteo. El año pasado he cerrado mi número de identificación tributaria UNID en noviembre. ¿Debo presentar y declarar el IUE o no es necesario? Como dije en un principio, el IUE es un impuesto anual que se lo paga una vez al año. Entonces, si yo aperturé, por ejemplo, mi actividad económica en el mes de marzo, ¿no? Hasta diciembre he trabajado 10 meses. Voy a hacer mi estado financiero por los 10 meses y voy a tributar el IUE de esos 10 meses. Por más de que la empresa ya no esté funcionando el 2024. En ese caso es porque la empresa, vamos por partes, ¿no? En este caso, del ejemplo es aperturado en marzo y llegué a diciembre y sigo, ¿no? Entonces, mi estado financiero es por 10 meses y estoy pagando el IUE de ese periodo. Viene el siguiente año. En el siguiente año, enero, febrero, marzo, abril, llego a noviembre e inactivo el NID. Por cualquier circunstancia, pero inactivo el NID. Entonces, he operado de enero a noviembre. Mis obligaciones tributarias mensuales. ¿Cuáles son mensuales? Los impuestos mensuales, el IVA, el IT, el registro de compras y ventas, ¿no? Si tengo el tema de clínicas. Entonces, los mensuales los voy a cumplir mes a mes y cumpliría solo hasta el periodo noviembre, ¿no? Diciembre no tendría que cumplir, ¿por qué? Mi NID, y lo inactivé en el mes de noviembre. El IUE, como es un impuesto anual, mi fecha de cierre es el 31 de diciembre. Entonces, los estados financieros que los voy a elaborar, seguro va a ser desde el 1 de enero hasta el, si es dado por sí justo el 30 de noviembre, hasta el 30 de noviembre. Pero mi plazo para presentación de los 120 días empieza a computarse a partir del 1 de enero de la siguiente gestión hasta, seguro vamos a llegar hasta el 28 de abril, ¿no? Los 120 días. Entonces, sí debo presentar por esos 11 meses los estados financieros y declarar el formulario 500. Y si he superado los 1.200.000, seguro voy a hacer también la presentación física y con dictamen de auditoría más, ¿no? Incluso, y antes que pregunten, seguro van a preguntar, ¿qué pasa si el año, pongamos en ejemplo, en la gestión 2022 he presentado con dictamen de auditoría porque he facturado arriba del 1.200.000, pero la gestión 2023 solo he logrado facturar o tener un nivel de ingresos de 800.000? La norma me dice que si es 1.200.000 debo hacerlo auditar. ¿Lo hago auditar? Es una pregunta que siempre nos hacen recurrente, y adelantándome a Wilson, pues la respuesta es, si un año hiciste auditar, superaste el 1.200.000 y la siguiente gestión no te alcanza el nivel de ingresos a esa condición, por una gestión más se debe hacer auditar. Es decir, del 2022 presente auditado, el 2023 también. Pero el 2024, y si igual no tienes un nivel de ingresos arriba del 200.000, entonces ahí termina la obligación de hacer auditar. Entonces reiteramos que si hemos cerrado nuestro NID el año pasado, es decir, el 2023,
igual debemos declarar y pagar este IUE porque es un impuesto anual. Asimismo, cuando cerramos nuestro NID, entonces tenemos que verificar que se paguen todavía las obligaciones pendientes como el IVA e IT de esos meses que todavía estábamos activos, ¿no? Es decir, inactivé mi NID y me olvido de mis obligaciones tributarias. Otra pregunta, por favor, hablando de este tema de declaraciones y pago. Vamos a qué pasa si no declaro y pago este IUE hasta el lunes. A ver, la obligación el día lunes 29 concluye para declarar el formulario 500 o el formulario 520 y si hay un impuesto a pagar, pagarlo. Entonces, si no lo hago, y lo hago por decir el formulario 500 lo estoy presentando el 5 de mayo, entonces ahí se cae primero un incumplimiento un deber formal. ¿Cuál era mi deber formal? Declarar el formulario. Entonces, como no lo declaré, incumplí ese deber formal. Ahí tengo una sanción, una multa que está dada en UFBs, ¿no? Por no presentar primero, pero si lo presenté después de la fecha, entonces presentar fuera de plazo, ¿ya? Entonces, la primera sanción. Ahora, si yo tuviera un impuesto a pagar, en el momento que estoy presentando y declarando ese formulario, pues si decíamos el 5 de mayo, como he presentado fuera de plazo y lo estoy presentando posterior a la fecha de vencimiento, entonces se constituye ya en deuda tributaria. Y deuda tributaria se compone de el tributo que debería pagar más un mantenimiento de valor, que es por la variación de la UGB, y más un interés. El interés durante los 4 primeros años es del 4%. Entonces, la deuda tributaria tendría que pagarlo ese 5 de mayo, o tal vez simplemente lo he declarado y el impuesto todavía no lo estoy pagando. Y cuando pague, me lo van a calcular, o la calculadora tributaria lo va a hacer, en el cual me va a establecer, este es el impuesto, este es el mantenimiento y esto es el interés. Muy bien, vámonos a nuestro último sector de preguntas. Sabemos que no vamos a llegar a responder quizá todas, pero tenemos todos los canales abiertos en nuestras redes sociales del Servicio de Impuestos Nacionales, de Cultura Tributaria, donde tenemos en YouTube, por ejemplo, muchos tutoriales, tenemos en Facebook información tributaria, tenemos spots, cuñas, programas en vivo grabados y todo lo demás que usted necesite. Así que por favor vamos, Wilson, con las últimas preguntas. Bueno, muchas gracias, Erika. Y Miguel, vamos con un pequeño mensaje antes. El modelo económico, social, comunitario, productivo es el resultado de la reflexión sobre la realidad social, económica, política y cultural de Bolivia. Vamos con las preguntas. Nos dice uno de nuestros participantes, saqué NIT y realicé solo una operación, desactivé, ¿debo presentar mis estados financieros? Nos consulta. Y la otra pregunta también que nos hicieron es respecto a la compensación del IUE con el IT. ¿Qué pasa si pago en abril y qué pasa si pago en mayo? Bien, primero vayamos y los vamos a relacionar con lo que respondíamos anteriormente. Has sacado tu NIT y seguro tenías alguna actividad, por eso has facturado y bueno, y ya no ibas a tener mayor actividad y lo inhabilitaste o inactivaste el NIT. Lo primero es algo que te recomiendo, revisar qué obligaciones tributarias te han dado. Vamos a suponer que es una empresa unipersonal, porque si lo has sacado, por ejemplo, como profesional independiente, ahí viene la diferencia, ¿no? Si sacaste como profesional independiente, efectivamente, hiciste el trabajo, facturaste, ese mes te generaste tu obligación del impuesto al valor agregado y del impuesto a las transacciones. Pero ya tú eres sujeto al RC-IVA, entonces en ese trimestre tendrías que haberlo declarado y ahí terminaba tu obligación tributaria. En cambio, por eso digo, voy a suponer que eres una empresa unipersonal, entonces al ser empresa unipersonal, hagamos en el ejemplo, supongamos que lo abriste en abril del 2023. Hiciste el servicio o el trabajo durante el mes de mayo. Facturaste en mayo y en el mes de junio lo inhabilitaste.
¿no? Entonces, aperturaste en abril, facturaste en mayo y en junio inhabilitaste. Seguro, abril, mayo y junio declaraste tus obligaciones tributarias de manera mensual. Pero como eres empresa unipersonal, el impuesto a las utilidades es anual. Entonces, tu estado financiero tienes que elaborarlo por los 3 meses de abril, mayo y junio. Entonces, en la carátula o en el detalle que sale, por ejemplo, en el estado de resultados, voy a poner, por ejemplo, tu NIT supongamos que lo has abierto el 3 de abril y lo has inactivado el 27 de junio. ¿Ya? ¿Eso por qué pongo? Porque voy a poner en el estado de resultados, vas a poner por las actividades realizadas entre el 3 de abril hasta el 27 de junio. Ese es tu periodo de actividad económica, ¿no? Pero la obligación para declarar el IUE empieza a partir del 1 de enero del 2024 hasta el 29 de abril de este año, ¿no? Los 120 días. Entonces, sí tienes que elaborar tu estado financiero por esos 3 meses y seguro en el estado de resultados te lo pondrán por el ejercicio, ¿no? En este caso, en el ejemplo, ponía del 3 de abril al 27 de junio. Y en el balance general seguro va a decir por el ejercicio terminado al 27 de junio del 2023, ¿no? Entonces, esa es la respuesta en este tema de cuando son periodos cortos. El tema del IUE, y es lo que te decía, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de pagarlo hoy o que lo pague el día lunes 29 de abril? Cuando pagamos en este mes, en el mes de abril, este pago del IUE es un pago a cuenta, es un anticipo del impuesto a las transacciones. Entonces, lo voy a poder utilizar y lo voy a poder compensar. ¿A partir de cuándo? A partir del periodo mayo. Pero el periodo mayo, todo lo que yo voy a facturar en el mes de mayo, lo tengo que declarar. ¿Cuándo lo voy a declarar? En el mes de junio, en mi fecha de vencimiento. Entonces, ahí lo voy a poder utilizar declarando el impuesto del mes de mayo en el formulario 500, indicando en ese formulario 400 voy a poner pago del IUE, voy a poner el monto que pagué en el mes de abril. Entonces, a partir del periodo mayo que lo declaro y pago en el mes de junio, es cuando voy a poderlo utilizar hasta que se agote. Ahora, como contribuyente, ¿cómo puedo hacer seguimiento a mis declaraciones juradas y saber si mi contador o auditor está cumpliendo con los plazos establecidos por normativa para el pago de mis impuestos? Muy buena pregunta. Y hay que darles algunos tips, se podría decir, ¿no? Como contribuyente, y yo puedo ser como persona jurídica o también persona natural, como empresa unipersonal. Como persona unipersonal, obtengo el NIT, me van a dar mi usuario y contraseña, ¿verdad? Para que yo me pueda loguear, entrar al CIAT, entrar a la oficina virtual, entrar a mi buzón tributario. Entonces, ese es el usuario administrador que se lo denomina, que está dado o al representante legal o al titular del NIT. Entonces, a través del CIAT yo puedo hacer los seguimientos, pero también si ingresan a lo que es oficina virtual a trámites tributarios, ahí hay un botón que dice usuarios y contraseñas. Si yo entro a usuarios, le puedo dar roles específicos, por ejemplo a mi contador, le puedo dar un rol específico a un apoderado, para que cuando ellos se logueen con su usuario y su contraseña específica solo para ellos, van a poder ver solo lo que les sea habilitado, ¿no? Y así obviamente también me evito de que me roben, me hackeen o se hagan mala utilización de estos usuarios o roles donde ha habido casos que, por ejemplo, una pareja se han peleado y tanto o el varón o la mujer ha conseguido la contraseña, bueno, ha usado y en el momento de su sabe ha declarado millones.
¿no? Y claro, venía, yo nunca he vendido eso, ha pasado esto porque estamos en una etapa de pelea, de divorcio, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, o que mi contador me lo hizo esto, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas se puede poner por ahí. Claro, Entonces, te puede decir, he pagado y no ha pagado, no ha exacto. cumplido nada. El seguimiento para nosotros es a través de la oficina o del CIAT, del Sistema Integrado de Administración Tributaria, ingresan ahí y les sale. En la pantalla que dice declaraciones juradas, les va a salir en una parte, en un menú, establece ahí declaraciones juradas vigentes, luego sale extracto tributario. Pero cuando le hacen un clic ahí, la primera pantalla que le sale es las declaraciones que tiene que pagar, o sea, que tiene que cumplir en este mes o en el mes que viene. Y más abajito le sale un detalle de todas las declaraciones que debe, ¿no? Y ahí le sale del formulario 200, mes marzo del 2023, por decir, importe 1.000 bolivianos. Y al lado incluso le sale un botón que dice generar boleta, que es para poderlo pagar. Entonces, ahí te sale el detalle de declaraciones que no hubieran sido presentadas y no pagadas, te totaliza. Pero aparte también te muestra las deudas que tienes en el área de fiscalización. Cuando estás sujeto a un proceso de fiscalización, te muestra cuánto es el monto ya observado y las deudas que tuvieras en el área jurídica, ¿no? Entonces, el CIAT te da esa información y es a través de ahí que se puede hacer el seguimiento. Ahora en la recta final de este live, si me permites, por favor, recordar un vencimiento más que tenemos este mes, que es este martes, que vence el segundo plazo para el pago del impuesto a las grandes fortunas. Por favor, nos reiteras y nos explicas en breve qué es este impuesto. Bueno, en algo simple. El impuesto a las grandes fortunas ha nacido en la gestión 2020. Primer vencimiento, gestión 2020, lo hemos cobrado en la gestión 21. Recae, ¿quiénes están obligados a pagar? Las personas naturales que tienen residencia en Bolivia o en el extranjero. Pero hay una condición, no todos pagan. La condición es que tengan un patrimonio arriba de los 30 millones de bolivianos. O sea, no es igual a 30, no, sino es superior a los mayor 30 que 30 Exacto, millones de bolivianos. Mayor que 30 millones. ¿No? Es decir, 30 millones un boliviano, sí, eres sujeto pasivo, ¿no? Pero no es nivel de ingreso, sino es patrimonio. ¿Qué constituye tu patrimonio? Bienes inmuebles, bienes muebles, vehículos, lanchas, títulos, joyas, obras de arte, ¿no? Entonces el decreto supremo establece un detalle de qué va a constituir tu patrimonio. Toda esa suma de patrimonio, si sobrepasa los 30 millones, eres sujeto al impuesto. Los residentes en Bolivia tienen un vencimiento, es hasta el último día hábil del mes de marzo, ya pasó. Los que viven en el extranjero, pero tienen una fortuna en territorio nacional en Bolivia superior a los 30 millones, son los que tienen el vencimiento hasta el último día hábil del mes de abril. En este caso, el último día hábil de abril es el 30 de abril. Entonces, es el vencimiento del impuesto a las grandes fortunas para los no residentes y que tienen un patrimonio de 30 millones o superior a los 30 millones en territorio nacional. ¿Cómo pagan ellos? Es simple. Ellos lo pagan en dólares. Lo hacen a través de una cuenta habilitada en el Banco Central de Bolivia y se lo considera pagado cuando ellos disparan el SWIFT de transferencia bancaria y con el cual se acredita a la cuenta del Banco Central y de ahí obviamente ingresa al TGN para que después sea utilizado en base a nuestro modelo económico, social, productivo, comunitario en todos los programas y actividades que tiene nuestro gobierno central. Entonces, ya en esta recta final y para despedirnos, reiteramos que este martes 30 de abril también vence el segundo plazo del impuesto a las grandes fortunas IGF, que gracias a nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo para el vivir bien, justamente tenemos un sistema tributario progresivo y solidario que hace que
la recaudación de estos impuestos se destina a la redistribución de obras y servicios a beneficio de quienes más lo necesitan. Bueno, ya nos despedimos de este Live Express del Servicio de Impuestos Nacionales. Muchas gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en este caso a través de TikTok. Y les pedimos que comenten en pantalla, den tap para un siguiente live y comenten qué tema quieren que nosotros les presentemos en una siguiente oportunidad. Déjenos en comentarios, por favor, para un siguiente programa. También les pedimos que nos sigan en redes sociales, Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok, ASIM Bolivia y Cultura Tributaria. Usted podrá encontrar mucha información en beneficio de los contribuyentes y del público en general. Agradecemos a Miguel León, quien es gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, por su presencia, a nuestra voz en off Wilson y a todo el equipo que ha hecho posible este Live Express. Hasta la siguiente oportunidad. Hasta la siguiente, ¿no? Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a nuestro live Impuestos Express. Durante las siguientes transmisiones tocaremos diferentes temas, hablando de tú a tú en un lenguaje fácil y comprensible y aclarando dudas en vivo. Agradecemos a Erika y Miguel por aclarar todas las dudas de la jornada. Les comunicaremos oportunamente nuestro próximo live a través de nuestras redes sociales. No se olviden darle like a nuestras transmisiones y también estaremos publicando los fragmentos más importantes de esta charla. Gracias, será hasta otra oportunidad.